Dios les bendiga, hermanos y hermanas, en esta tarde preciosa. Vamos a continuar nuestro estudio en Romanos capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al 8. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro Padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también habla David de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que hemos leído. Bendito sea tu santo y glorioso nombre. Ruego que bendiga la vida de cada hermano y de cada hermana presente, y que podamos hoy estudiar tu palabra juntos y podamos gozarnos en la gracia que es abundante. En tu palabra que nos habla de tu verdad. Tú eres la verdad. Señor, muchas gracias por el privilegio que concedes a la humanidad de que podamos acceder a tu presencia y a una salvación tan grande solo por tu gracia. Ruego, Señor, que cada oyente, cada vidente de esta palabra en cualquier tiempo sea bendecido, sea bendecida y que sea para salvación. Abre nuestro entendimiento, Señor, hoy iluminándonos y enséñanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por tu Espíritu Santo. Amén. En el tema anterior les hablé acerca de lo que Pablo nos enseña en el capítulo 4, que la justificación no es por la ley, sino por la gracia. La justificación entonces fue y es por fe. Él está ante los judíos que aseguran que la ley es la única fuente de justificación. Entonces, ¿qué hace Pablo? Debe ilustrarles acerca de dos personas que eran sumamente importantes en Israel. Abraham y David eran tenidos en alta estima por toda la nación de Israel, y hasta el día de hoy usted llega a Israel y habla de David o habla de Abraham, ellos conocen la historia de cada uno de estos personajes y saben lo importantes que son en el desarrollo de la nación de Israel. Amén. Hay otros personajes muy importantes, pero estos estaban en mucho más elevado nivel de estima por los judíos. ¿Cómo lo podemos comprobar? Jesús hace una serie de preguntas acerca de lo que consideraban acerca de él. Y una de las preguntas que Jesús hace es cuando estaba en la ciudad de Filipo y le dice a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y en Mateo 22:42 hace también unas preguntas semejantes. ¿Quiere leerlas? ¿Qué pensáis del Cristo? Es una pregunta que hace Jesús.
Y la siguiente, ¿de quién es hijo? Y la respuesta es impactante. Es hijo de David. Entonces la gente pensaba que las personas más destacadas del Antiguo Testamento serían Abraham, porque era el fundador de la raza judía, y David porque era el rey más importante. Como Pablo se dio cuenta cuál era el punto de vista de ellos, o en qué nivel de estima tenían a estos dos personajes, pues los aprovechan para ilustrarles y aclararles lo que él ha dicho en el capítulo 3 de la carta a los romanos. ¿Qué es lo que dijo él en el capítulo 3? Se los recordaré. Pablo dice que hay acuerdo, que hay concordancia entre la ley y el evangelio, que no se contraponen o no se interponen. Eso es lo que él dice, que aunque representen dos sistemas diametralmente opuestos, no se contradicen ni están en conflicto el uno con el otro. ¿Cómo va él a convencerlos explicándoles que Abraham, antes de la ley, fue justificado por la fe? Y que David, aún estando bajo la ley, habló de la justificación por fe. Mayormente que David es alguien que quebrantó la ley y no lo hizo por ignorancia, no lo hizo por desconocimiento, sino que lo hizo a sabiendas de que estaba quebrantando la ley. Entonces Pablo está demostrando que tanto Abraham como David gozaron de la justificación por la fe, como diciendo que la ley toma de la mano a aquellos que están bajo la ley y los lleva al Señor Jesucristo en lo que es la etapa de la gracia. Vamos a ver verso por verso y entonces ustedes pueden hacer preguntas si gustan y las podemos ir aclarando en el desarrollo de la misma enseñanza. Pero si no, puede usted guardarse la pregunta para el final y pues trataremos de llegar a un acuerdo, un consenso. Vamos al verso 1 y dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Que nada logró Abraham relacionado a lo espiritual por un esfuerzo natural. La palabra entonces une este argumento con lo que venía hablando Pablo en el capítulo 3. ¿Qué venía hablando acerca de los méritos personales? Que el hombre no tiene absolutamente nada de qué jactarse. La jactancia queda excluida, porque el orgullo no tiene lugar, ya que todo proviene de Dios en cuanto a la salvación se refiere, en cuanto a la justificación se refiere. La frase Abraham, nuestro padre, revela que Israel sencillamente comienza con Abraham. El padre de Abraham, ustedes saben que fue, pues de alguna manera, una persona que al recibir Abraham el llamado, él se va también con su hijo. Pero realmente la nación de Israel comienza con Abraham. Es una expresión muy particular la que encontramos cuando dice nuestro padre Abraham.
si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Dicho en otras palabras, los méritos personales que él tuvo, o las meras obras que él hizo, porque según la carne, de hecho, hay registros que tenía buenas obras y que estas obras tenían valor ante Dios. En realidad tuvo muchas obras, pero él podía gloriarse si quería, pero para sí mismo, pero no era algo que pudiera impactar a Dios, para que usted pueda ir familiarizándose con lo que está diciendo aquí realmente. Pero el mismo Abraham descubre que las obras de la carne o según la carne no producen honor a la persona o jactancia, sino vergüenza y confusión. Esas buenas obras de las que estoy hablando de Abraham es tan sorprendente tanto para nosotros como lo fue también para él, que estas buenas obras no eran base para la salvación, porque hay muchas personas hablándome. Ahí estaba yo trabajando y pasó una persona y me dice, si no le somos fieles a Dios, vamos a perder la salvación. Y me dice, porque con un descuidito que tengamos, entonces vamos a perder. Porque salvarse cuesta. Solo por el hecho de decirme salvarse cuesta, se está atribuyendo el mérito de la salvación. Y está diciendo que la salvación es por un esfuerzo meramente personal o humano, pero no es así. Hermana y hermano, ¿qué esperanza tendría usted de ser salva o de ser salvo si la salvación se obtuviera por lo que usted hace o por lo que usted es? Entonces, ¿por qué se salvó Abraham? Las buenas obras de Abraham eran lo que son las buenas obras de ustedes. El resultado de la salvación o el resultado de ser justificado o justificada por la fe. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Porque esta persona inmediatamente me dijo, entonces hay que pecar. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del que peca deliberadamente? Alma que pecare. Y está hablando de una muerte eterna, de lanzamiento que arde con azufre y fuego. Ese es lo que le espera al pecador. Pero ¿y entonces por qué ustedes y yo no podemos hacer algo para ser salvos? Para ser salvos no porque ya lo hizo Cristo. Por cuanto ustedes han puesto su fe y su confianza en lo que la palabra dice y han creído en Cristo sin verle, reconociéndole como su Señor y recibiéndole como su único y suficiente Salvador y seguir sus pasos, por eso son ustedes justificados y justificados. Por eso son salvos, porque creyeron en el autor de la salvación. Entonces, si no puedo hacer nada por mi salvación, ¿para qué y por qué me porto bien? Usted se porta bien, usted hace las cosas bien porque es salva, usted hace las cosas bien porque es salvo. O sea, si pudiéramos visualizar un rótulo con un veredicto, usted lleva un rótulo que dice salvo por fe o salvo por la gracia de Cristo, justificado por fe o por la fe de Jesucristo. Pero los que no han creído, esas personas que confían en sus buenas obras, están perdidos, y la misma Biblia dice que ya han sido condenados
Esa es la gran diferencia. Aquel día dice que se logrará ver la diferencia entre el justo y el injusto, entre el que es salvo y el que no lo es. Porque ese día cada quien irá a su destino. Pero no es que usted haya hecho algo para ser salvo. No es que usted pueda hacer algo para ser salvo. Ahora, para perderse, usted ahorita mismo puede pecar, renunciar al evangelio, salir y pecar ahí en la entrada del templo. Aquí mismo puede usted blasfemar y perderse. Pero la salvación no se pierde. Usted sí puede perderse. Pero ¿por qué hacerlo si somos salvos? ¿Están alegres por eso? Amén. Entonces nadie es justificado por sus obras. No. Usted es autor de buenas obras porque es su nueva personalidad. A usted le siguen las buenas obras. ¿Pero qué son obras? Todo lo que usted hace, sea malo o sea bueno. Si hace cosas malas, son malas obras. Si hace cosas buenas, son buenas obras. Pero, ¿será que se contradice Pablo con Santiago? Porque Santiago 2:21 dice como una pregunta: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Dicho en otras palabras, Santiago está diciendo que Abraham fue justificado por sus buenas obras. ¿Y cuál era una de esas buenas obras? El haber ofrecido a su hijo sobre un altar. ¿Era una obra eso? Sí, era una obra. ¿Y fue justificado por ir a ofrecerlo? No. Entonces, ¿por qué dice él que fue justificado por esa obra? No es que se contradiga Santiago con el apóstol Pablo. Cuando Pablo dice que Abraham no fue justificado por sus obras y Santiago dice que sí, no hay una contradicción. Lo que pasa es que Santiago está hablando no de las obras por el esfuerzo humano bajo la ley. ¿Por qué no está hablando de eso? Porque Abraham vivió 400 años antes de que se emitiera la ley de Moisés. Él vivió en una época distinta. Entonces, ¿de qué obra están hablando? Está hablando de la obra o de las obras de la fe. Porque usted puede obrar en fe también. Entonces no hay una contradicción aquí, sino Pablo habla de las obras de la ley, mientras que Santiago habla de las obras de la fe. ¿Comprenden la diferencia? ¿Qué fue lo que hizo entonces Abraham? La misma Biblia dice, creyó en Dios y ofreció a Isaac. Pero si lo hubiese sacrificado, entonces las cosas cambiarían, pero Dios no lo dejó. Ustedes se recuerdan, las películas han visto tal vez, ¿verdad? Cuando le habla el Señor y le dice, detén tu mano y no causes daño al muchacho. Ya sé que me temes, ya sé que me amas, ya sé que me obedeces, ya sé que me crees. Todo eso puede usted interpretar cuando el Señor le dice, ¿verdad? Que ya sabe
que le tiene obediencia. Así que Dios lo detuvo y no permitió que continuara con esa ofrenda. Entonces Santiago lo que hizo aquí es ir hasta el fin de la vida de Abraham, hasta el momento en que ofrece a su hijo en un altar, pero que Dios no se lo permitió. No era necesario, pero Dios estaba probando su fe. Para que usted conozca la fe de Abraham. Vamos al verso 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creer es fe. Entonces fue justificado por la fe. Y Pablo aquí está apelando a las Escrituras. Oiga, porque los judíos no eran como nosotros, que nos convencemos de cualquier cosa que diga alguna persona por ahí. No, él está apelando a la Escritura como la autoridad final. Algo impresionante en este versículo es que Pablo personifica este pasaje. Y miren lo que dice: porque como dice la Escritura, o si usted está leyendo la Reina Valera, dice: porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. En la Escritura es logos. Entonces le digo que la está personificando porque él está diciendo que las Escrituras son Dios hablando, o es Dios hablando. Por eso dice: porque ¿qué dice la Escritura? ¿Quién quita ustedes y yo, hermana y hermano? Creamos así en la palabra y tengamos la percepción de que las Escrituras es la palabra infalible de fe, es la palabra de Dios, es Dios hablándonos. Cuando nosotros tenemos la misma idea que tuvo Pablo aquí en este versículo, vamos a ser temerosos de Dios, porque vamos a honrarle y vamos a respetarle y vamos a temerle, porque sabemos que Él nos está hablando al momento que nosotros queramos a través de las Escrituras. Pero ¿de qué Escritura está hablando Pablo aquí cuando dice que creyó? Como dice la Escritura, pues sencillamente a Génesis 15:6, y dice: y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Pablo estaba, en otras palabras, diciendo: escuche usted lo que dice la Escritura. Dios le está hablando a través de su palabra. Pero surge otra pregunta: ¿de qué está hablando entonces Génesis 15:6? ¿Qué fue lo que creyó? Una promesa que le había sido dada a Abraham, y la encontramos en el versículo 15 y en el capítulo 15, versículo 2. Él tiene la promesa y entonces le hace una pregunta a Dios: Señor, ¿qué me darás si no me has dado hijos? O como dice la Reina Valera: mira que no tengo prole, mira que no tengo descendencia. Es impactante, pero a la vez puede en un momento determinado uno entristecerse al principio y luego va a darse cuenta de lo honroso que es creerle a Dios. Porque fíjese que Dios le dio la confirmación de esta promesa de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas de los cielos. Pero aparte de esa confirmación, Dios no le dio a Abraham ninguna otra promesa. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Sencillamente creyó en Dios
tomó la palabra pura de Dios, literalmente la confió, se aferró a ella y esperó y esperó y esperó hasta su vejez. Vamos al verso 4. Pero al que obra no le es contado el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree, aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bueno, la regla general es que un obrero percibe un salario por el trabajo que hace, por el servicio que presta, ya sea por hora o por cantidad de trabajo realizado. Un hombre trabaja por cierta cantidad de dinero o por hora, o por un material determinado, por un bien determinado, y se le paga una suma de dinero acordado. Pero, ¿qué está diciendo aquí la Escritura? Abraham no era un obrero. ¿Y por qué está diciendo esto? Porque él no ganó lo que recibió. ¿Y qué fue lo que recibió? Pues la salvación. ¿Y por qué no la ganó? Pues porque recibió el favor inmerecido de la gracia de Dios, por el solo hecho de creer. Al final del verso 5 dice, su fe le es contada por justicia. Significa que fue justificado por la fe. Entonces, ¿cuál es la única condición en la vida de Abraham para que fuese justificado? ¿Y cuál es la única condición hoy? Y como lo fue también en la época de David, la fe es la única condición. Por eso es que Dios acepta la fe en lugar de las obras del hombre y de la mujer, porque no hay uno solo bueno, nadie es bueno. ¿Y qué es lo que hace la fe ante Dios? Pues lo honra, y entonces Dios le asegura pues su justicia. Vamos al verso 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Oiga, el tiempo de la ley, a quien Dios atribuye justicia sin obras, la bienaventuranza. Abraham no vivió bajo la ley, fue dada, dijimos, 400 años después. David sí vive bajo la ley, pero nunca hubiera podido ser salvo por haber cumplido la ley. Por eso es que David aquí describe la bendición de que Dios reconociera la justicia sin obras. ¿Por qué razón? Porque David precisamente no tenía buenas obras. Y es bien notorio porque Dios le habla a David y le dice, tú no me vas a construir casa a mí, lo va a hacer tu hijo, el que te suceda en el trono, ese lo va a hacer. Pero le dice la razón por qué. Porque tus manos están limpitas, le dijo. Tus manos están. Ajá, es probable que haya una versión que diga así. La Reina Valera dice, porque tus manos están manchadas de sangre. Porque eres un bandido, le dijo. Porque eres un guerrero. O sea, no es que David tuviera las manos manchadas de sangre porque fuera un asesino vulgar, no. Porque era un guerrero y ese era el modus vivendi. Esa era la ley del más fuerte en ese entonces. Había la ley de la guerra y él estaba por así decirle, en derecho. Pero las obras que él tenía eran malas, porque usted lo puede también notar en el Salmo 51, cuando él acepta su culpa.
Así que él tenía malas obras y por eso la justicia tenía que estar completamente separada de las obras para que él pudiera ser alcanzado por la misericordia. Este Salmo 32, en el versículo 1 y 2, cuando él está hablando, lo que citó aquí Pablo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurados. Hermana y hermano, no sé si ustedes se han preguntado alguna vez: ¿son ustedes bienaventurados? Esta palabra que él está citando aquí, bienaventurados, significa dichosos. Oiga, yo he oído gente que habla acerca de la dicha y dice: dichoso vos que tenés buen caballo para montarte, dichoso vos que tenés buena moto, dichosa usted que tiene buen marido que no chupa, dicen algunos, ¿verdad? Pero dulces. Dichoso usted que tiene buena esposa que no le pega, le dicen al otro, va y llega con moretes ahí los pobres hombres. Entonces, pero realmente no se le siente el valor a esa palabra de dichoso, porque aquí él está diciendo: bienaventurados o dichosos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Oigan, y bienaventurado a quien el Señor no culpa de pecado. O sea, está expresando lo más elevado de la felicidad, lo más elevado de la felicidad y el gozo. Expresa la alegría de tener perdonado los pecados. Y sabe, David era ideal para decir esto. Era el más indicado, porque él no conoció esa dicha sino por experiencia propia, algo que uno ha vivido, algo que uno ha gozado. Oiga, se le siente el sabor. No es lo mismo que le digan a usted: tan bueno que es ir a comer a tal restaurante, a que usted ya haya ido a probar. Pero no es lo mismo que te cuenten algo a que tú lo hayas gozado. David había quebrantado la ley de Dios deliberadamente, y como les dije antes, no lo había hecho por ignorancia o por desconocimiento. Él sabía el alcance de la maldad que había cometido. Sin embargo, la Biblia nos cuenta que fue perdonado. Amén. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. O si usted está leyendo la Reina Valera, dice: a quien Dios no inculpa de pecado. En otras palabras, dichoso el hombre cuyo pecado el Señor no se lo ha anotado en su cuenta, ¿verdad? Porque así dice mucha gente: allá te está mirando el Señor, todo te lo está apuntando, le dicen cuando alguien le hace algo malo, ¿verdad? Pero el Señor te apuntó esa maldad ya. Claro que sí. El Señor no le toma en cuenta su pecado. Así que yo creo que usted, hermana y hermano, está en esa listita, ¿verdad? Amén. ¿Está usted en esa listita? Amén. De que usted ya es perdonado, que usted ha sido perdonada. Entonces, oiga, usted camine como una persona que ha sido perdonada. Tenga confianza. Hay muchísima gente, oiga, preocupada a saber si yo no voy a ganar. Usted no va a ganar nada, hombre. Usted no va a ganar nada. Usted y yo no podemos ganar nada. Nosotros somos ruines. El Señor es el que nos ha dado la victoria a nosotros. El Señor es el que nos ha salvado. Vamos a ver el verso 9. Después dice Pablo de la bienaventuranza que estaba hablando David en el Salmo 32. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Una pregunta que le hace a los judíos. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Aquí quiero que ustedes noten que ya se habló acerca de que David
fue justificado en tiempo de la ley, pero el argumento vuelve ahora a Abraham para ilustrar que la justificación no solo fue para Abraham, no solo fue para David, no solo es en tiempo de la gracia para los gentiles, sino que aquí está diciendo que es para los circuncisos, para los incircuncisos, y el argumento lo hace volver, ilustrando con Abraham, para que nosotros conozcamos y toda la humanidad sepa que la justificación es universal. ¿Qué significa esto? Es para todo el universo, es para todas las personas. Ya David había hablado de la alegría del hombre que viviendo bajo la ley había sido perdonado. Y quizá los judíos le dijeron, pero es que David estaba circuncidado y solo los que están circuncidados pueden disfrutar de ese privilegio, pueden ser satisfechos con esa bendición. Entonces él tiene que probarles a la luz de la Escritura, que da testimonio que Dios no es Dios de circuncisos, sino también de incircuncisos, porque la circuncisión deja de ser del prepucio y es en el corazón, y entonces él está demostrando aquí a ellos. Recurre a Abraham nuevamente para demostrar que Abraham fue justificado antes de la llegada de la ley y antes de que él mismo fuera circuncidado. ¿Por qué razón? Porque el acuerdo se hizo enseguida. El verso 10. ¿Cómo pues le fue contada? Una pregunta. ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Vea la respuesta. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Logran comprender este versículo 10? ¿Lo comprenden? ¿Les interesa? Hermana, ¿saben por qué? Porque ustedes y yo estamos incluidos cuando habla de los incircuncisos. Díganme. Porque hay donde usted dice circunciso, la circuncisión y los incircuncisos. ¿Eran los que se hacían la circuncisión o ya después cuando ya no se hacía eso? Es que los judíos siempre vivían murmurando y alegando, y decían ellos que la justificación solamente era para los que estaban bajo la ley y justificados por la ley. Además decían ellos que solamente eran privilegiados los que se circuncidaban. Y querían, cuando ya después, inclusive Pedro quiso circuncidar a los gentiles, entonces Pablo les está diciendo que la justificación es por la fe. Y en este verso 10 les está diciendo que Abraham fue justificado, o que la fe le fue contada por justicia. Y le dice él, ¿cómo pues le fue contada? Una pregunta. ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Porque antes que le fuera ordenado circuncidarse y circuncidar a todos sus descendientes como señal del pacto, él ya había recibido la promesa y ya había recibido la justificación. Entonces él está diciendo, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión, ¿verdad? Porque los incircuncisos, todos los gentiles; los circuncidados, solo los judíos, solo los descendientes de Abraham, los que estaban bajo la ley, solo ellos. Cuando habla de incircuncisión, somos todos nosotros, hombres y mujeres. Está hablando de todos nosotros. Es decir, que si solo se recibiera la justificación por la circuncisión, como a nosotros no se nos mandó a hacer, entonces estaríamos fuera. ¿Comprenden esto? Sí. Es que Dios le había hecho una promesa a Abraham y él creyó en Dios, y Dios pues se la cumplió. Pero ¿cuándo se la cumplió? ¿Después de la circuncisión se la cumplió Dios? No, mucho antes que fuera circuncidado, incluso antes de que hubiera un acuerdo de que fueran circuncidados todos sus descendientes, excepto por lo que Dios le había dicho
¿qué haría, verdad? Entonces Abraham creyó a la palabra de Dios, creyó lisa y llanamente, es decir, perfectamente seguro de la palabra de Dios, sin lugar a dudas. ¿Comprenden? Podemos ir más rápido si ustedes van comprendiendo bien, si se familiarizan con este pasaje. ¿Podemos ir más rápido? Entonces no platiquen entre ustedes, pongan atención. Vamos al verso 11 y leamos hasta el 12. Hasta el 12. Y recibió la circuncisión como señal. O sea, aquí lo que va a explicar es lo que pasó con Abraham sobre la circuncisión. Vamos. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. O sea, le dijeron, vas a circuncidarte y vas a circuncidar a todos tus descendientes. Él dijo que sí y creyó antes de hacerlo. ¿Para qué? Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. O sea, nosotros también podemos decir nuestro padre Abraham en la fe, a fin de que también ellos, la fe les sea contada por justicia. Entonces la fe de ustedes es contada por justicia. Ustedes han sido justificados por la fe que tienen en el Señor. Y padre de la circuncisión, para que los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Es decir, que los que se circuncidaban también tenían que abrazar la fe. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. O sea, Dios hace esta promesa a Abraham mucho antes de la introducción de la circuncisión, y él simplemente cree a Dios, toma en serio la palabra y abraza la promesa, como ustedes también lo han hecho en ese acto de fe. ¿Verdad que sí? Amén. Vamos al 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana sería la fe y anulada la promesa. Bueno, dicho en otras palabras, si realmente solo los de la ley de Moisés o los descendientes de Israel serían los herederos, entonces la fe sirve de nada. Ustedes y yo estamos perdidos, porque la promesa sería anulada. Y Pablo en una ocasión dijo, cuando se refería a la muerte y resurrección de Cristo, dice él, si Cristo murió y no resucitó, nosotros estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Nosotros somos los más dignos de lástima. Pero mire el 15, pues la ley produce ira, entonces hasta ellos estarían perdidos. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como usted puede ver, entonces Abraham fue salvo por Dios únicamente por gracia. ¿Verdad que sí? Vamos al verso 17 y solo le voy a dar lectura, porque lo que nos va a decir el 17 y el 18 es que Abraham fue justificado realmente por la fe en la resurrección. ¿Quieren ver? Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas
había sido dicho: así será tu descendencia. Vamos al verso 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Inclusive, según este pasaje o este versículo, no hay ningún mérito en la fe misma, porque alrededor de Abraham no había nada en lo cual él pudiera confiar. Era ya casi muerto, como de 100 años, y su esposa ya anciana también, y todavía estéril. Nada que pudiera sentir, nada que pudiera ver, absolutamente nada. Todo lo hizo confiando en Dios, y eso fue lo importante, que él creyó sin ver. Inclusive, estando todas las circunstancias en su contra. Vamos a ver el 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Él no estuvo indeciso. Ese es el central pensamiento en este pasaje. Extendió su mirada más allá de las circunstancias y fijó él su mirada en la promesa. Creyó en la promesa a pesar de que todo estaba en su contra, como ustedes hoy. Ustedes hoy están igual que Abraham, ustedes y yo. Vemos que las circunstancias son adversas. Pareciera que a la iglesia evangélica ya la van a aplastar. Todo el mundo conspirando, los gobiernos conspirando contra la iglesia evangélica, los religiosos conspirando contra nosotros, difamándonos, desanimándonos, creando leyes en los congresos con el afán de destruirnos. Los grandes filántropos diciendo: debemos eliminar la cultura cristiana. Oiga, pero nosotros fijamos la mirada en la promesa. Creemos, a pesar de que las circunstancias son adversas, que todo esté en nuestra contra. Igual estaba Abraham. Él no le interesó eso, por el contrario, depositó su confianza en la promesa y se basó en lo que Dios le había dado, ¿verdad? ¿Y cómo lo hizo? Pues adorando a Dios. Cuando usted le cree a Dios, cuando usted sigue las instrucciones de Dios, a pesar de que todo vaya en su contra, usted sigue adorando a Dios. Y ahí es donde se logra ver que tenemos esa paz, esa promesa que Dios nos ha dado, una paz que sobrepasa todo el entendimiento. Dios. ¿Cómo estuvo ese convencimiento? El versículo 21 dice: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Quién era el poderoso? Dios. Plenamente convencido, estaba rebosando de confianza, no daba lugar a dudas. El 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Esto ya lo hablamos, ¿verdad? Que Dios tomó en cuenta su fe, lo aceptó como justo, y esta fe fue en la resurrección. Esto implica vida después de la muerte, y eso es lo que aceptó Abraham en lugar de aceptar su propia justicia, porque él no tenía ninguna justicia, solo tenía que abrazar la justicia divina. Entonces Dios lo declara fe, Dios declara a Abraham justo por su fe, y le cumple la promesa de levantar a su hijo de la tumba de la muerte. ¿Cuál era esa tumba de la muerte de la que siempre se suele oír hablar? Pues sencillamente de la esterilidad de la matriz de su madre o de la esposa de Abraham. Y no solamente dice el verso 23, con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Es decir, así como él confió que de un
vientre o de una matriz muerta, estéril, de allí se levantaría con vida su hijo Isaac, que sería padre de toda una nación, que bendeciría a todas las naciones. Así también nosotros creemos en el que levantó de los muertos a nuestro Señor, que nos dará vida después de la muerte. Bueno, ustedes han oído una y otra vez, porque estudiamos acerca de Sara, que el vientre de Sara era como una tumba, era como un sepulcro, ¿verdad? Era como un lugar de muertos, ¿verdad? Y de ahí surgió la vida, y eso fue lo que había creído Abraham. De hecho, Juan 8:56 dice: Abraham nuestro padre se alegró de que iba a ver mi día, y lo vio y se llenó de gozo, dice Jesús. Oiga, tanto así que Abraham, según lo que está declarando Jesús en el versículo 56 del capítulo 8 de Juan, Abraham no solo creía que de ese vientre muerto, de esa matriz estéril, iba a surgir su hijo, sino que lo vio, oigan, vio el día de Cristo, es decir, sabía que de ahí descendería el Mesías prometido, el Salvador de la misma nación, que surgiría de aquel hijo que nacería de un vientre o de una matriz estéril. Eso es lo que está diciendo: Abraham vuestro padre se alegró de que iba a ver mi día, y lo vio y se llenó de gozo. Oye, en una anticipada visión, o por la misma fe. Pablo finaliza este capítulo de esta manera: Él, cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Quién es ese? Jesús. Así es. Eso es fe, no solo en la muerte de Cristo, sino también en su resurrección. Esto es lo que justifica a los que creen en la muerte y resurrección de Cristo. La pregunta es: ¿usted cree en la muerte y resurrección de Cristo? Amén. Entonces, no tenemos nada más que hablar. Estamos bien. ¿Tienen alguna otra duda o otra pregunta? ¿Estamos bien? Amén. He llegado al final de la enseñanza